Y es el momento precisamente de la entrevista con nuestro especialista. Mire, ahora vamos a tocar un tema muy interesante y que de verdad vamos a intentar pues sacar lo mejor posible, los consejos idóneos para todas aquellas personas que están viviendo pues situaciones como esta. Y es que los cuidados para pacientes oncológicos en fiestas de Navidad y fin de año. Y para eso precisamente pues le doy la bienvenida a la doctora Flor Cuellar, cirujana oncóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí, Adri, y feliz de compartir un poco, porque esas épocas dan como, es una mezcla entre alegría y qué voy a hacer en esas fiestas para el paciente. Precisamente, y yo creo que por eso la importancia de tocar temas como estos, ¿no? Para saberlos sobrellevar de la mejor forma en esta época. Iniciemos, ¿qué consejo le podríamos dar para manejar la presión social, doctora? Y de eso de tener que estar feliz cuando de repente pues hemos recibido, ¿no?, una noticia tan fuerte como un proceso de cáncer. Bueno, idealmente deberíamos tener un aliado dentro de la familia. Los médicos y el personal de salud también somos aliados. Lo que pasa es que un paciente oncológico debe tener sus sentimientos validados. Entonces, todo sentimiento es bueno siempre y cuando nos permita pues desarrollar el día a día. Entonces, no se trata de estar alegre, sino que optimista, ¿verdad? Preocupa, no vamos a estar sonriendo siempre, pero la idea es de que independientemente haya un poco de tristeza, podamos pues seguir adelante. Y eso lo puede lograr el paciente. Esto a veces nos cuesta decir que no, ¿verdad? Entonces, yo usualmente les digo, échenme la culpa. Entonces, se le puede explicar, sí, no estoy tan alegre, ¿verdad? Porque estoy pasando por un proceso un poco difícil, pero estoy intentando ser optimista. Y a veces a uno le dicen, no, no te deprimas, no te pongas mal. Y es como, no, mis médicos me han explicado que es normal en esta etapa y que poco a poco recuperaré mi alegría. Porque no podemos forzar a nadie que sentir. Claro, yo creo que es súper importante eso que usted menciona, el normalizar que de repente pues tener esos altos y bajos de repente en cómo nos sentimos, es súper importante validarlos. Es decir, si de repente no me siento al 100, pero aquí estoy, tengo apoyo de mi familia, estoy trabajando por salir adelante. No simplemente decir, no tenés que estar contento todo el tiempo, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada y todo está perfecto. No, yo creo que validar precisamente sus sentimientos es parte de esa superación, ¿no?, frente a un reto tan difícil como este. Ahora, sabemos que en esta época, pues obviamente hay reuniones familiares, nos sentamos todos en una mesa, compartimos. ¿Cuáles podrían ser pues esas acciones extra que deberíamos de tomar cuando visitamos a personas que tienen sus defensas bajas? Porque sabemos que dentro de este proceso, pues obviamente las defensas bajan. Ok, primero tenemos que tomar en cuenta si está solo diagnosticado, acaba de terminar quimioterapia o si está en cirugía. Usualmente, o postquirúrgico, usualmente lo que nos baja más las defensas son ciertos días después de la quimioterapia. Lo importante es que tengamos o alcohol gel disponible o nosotros lo llevemos en la cartera, siempre el lavado de manos antes y después de ir al baño, como es normal, pero principalmente antes de saludar al familiar que tenemos en este proceso. Ahí sí no hay que solo es una gripe. Si hay alguien que está enfermo, dos cosas: o no llega, que es un poquito difícil decirlo en esas épocas, o se llega y se saludan entre lejos. Por ejemplo, el paciente oncológico con su mascarilla y a la hora de comer en una mesa diferente o en horas diferentes del familiar que tal vez está con un pequeño resfriado. Lo ideal sería que no coexistan al mismo momento en la mesa. Y sí, sobre todo, consultarle al médico cuál es la etapa en que la mesa, digamos, en la que yo puedo compartir más libremente la mesa, porque mis defensas estén más bajas, y eso también tiene que ver un poco con el tipo de alimentos que puedan comer. Ok, perfecto, súper importante. La verdad que sí, a veces creo que subestimamos de repente alergias o de repente pequeñas gripes, y realmente al final una persona que esté en ese proceso pues sí debe de tener un extra cuidado, ¿no?, para evitar cualquier complicación. Mencionaba el tema de las mascarillas. Las mascarillas, doctora, únicamente en el paciente que está viviendo este proceso o también en la persona que de repente tiene, por ejemplo, un proceso de gripe. En los dos, en el paciente que está viviendo el proceso y en el que tiene gripe. Ok, perfecto, a tomar en consideración. Entonces, ahora, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio
entre cuidar a esta persona, porque yo creo que como familiares, pues obviamente queremos acogerlo, protegerlo, exponerlo lo menos posible, pero tampoco quitarle ese disfrute de estas celebraciones, esa autonomía que tiene que tener para poder pues disfrutar de estas fechas. Bueno, la idea es que todo lo preparemos. O sea, por ejemplo, vienen las fiestas y decimos qué nos permite y qué no nos permite el médico que nos está llevando el caso, dependiendo del tratamiento en el que uno esté. Ya cuando sepamos qué nos permiten, se platica desde antes. Ok, no podés comerte el pan con pavo con vegetales porque tenés prohibidos vegetales crudos. En algunos pacientes se prohíben los vegetales crudos. Entonces, en estos casos empezamos, ok, ya la que va a cocinar hace un pancito y le pone otras cosas. Entonces, a la hora que servimos la cena, ya no le va a estar alguien regañando, diciendo, no, no puedes comerte la lechuga. Wow. Entonces, puede haber una disrupción, que sí, que no, y todos sentirse mal. Lo planificamos. Si va a ser un brindis, ok, se puede hacer un brindis con una bebida no alcohólica y ya tenerla para que brinde del mismo color y nadie más va a saber, más que el paciente y la persona que está viendo lo de las comidas, ¿verdad? Si vamos, que no se recomienda tanto, pero si vamos a ir a visitar donde un familiar cercano, muy cercano, pues decir, mire, ya comí, ¿verdad? Para no estar en eso de que le ofrezcan alguna comida que uno no pueda ingerir. Y lo otro es que en las visitas, y eso depende más de nosotros como amigos y familias, en las visitas deben de ser cortas y breves. No es que me voy a ir a sentar a platicar contigo un año, o sea, una hora completa, porque algunos efectos de tratamiento pueden dar debilidad o cansancio. Y a veces por pena nos podemos estar forzando a estar en la plática y el paciente se siente cansado. Entonces una parte de demostrar amor es saludarlos, estar con ellos, pero dejarlos breve, porque también hay que pensar de que el cuerpo se está recuperando de los tratamientos. Ok, súper importante. Doctora, más o menos, ¿cuánto es un tiempo estimado? Me imagino que depende de cada caso, pues, pero más o menos un tiempo que sería prudente el poder compartir con un paciente. Creería yo que unos 10, 15 minutos le permite tener una plática, pues, de inicio a fin, ¿verdad? Okay. Y lo que diga, no es lo mismo la primer familiar con quien platique, que me puede extender media hora, y tal vez mi último familiar tenga energía solo para 5 minutos. Ok, perfecto. Ahora, también, ¿qué pasos deberíamos de tomar en consideración? ¿Cuál debería ser el protocolo para prepararnos? Es decir, con recetas, con todo el cumplimiento de todas esas medicinas que necesitamos, o algún contacto, un número de contacto a quien abocar en estas fechas como el 24 y el 31. Ok, entonces todos deberíamos de tener nuestro botiquín. Yo usualmente les sugiero a los pacientes que todo vaya anotado en algo. Tener donde están anotados los tratamientos recibidos, los que se va a recibir y también como los médicos de cabecera, como un pequeño listadito. Tener mi botiquín y por si mi familiar que me ayuda a tomármelos no está, tener el nombre del medicamento, para qué sirve. Revisar que tengamos suficiente medicamento como para llegar con los Reyes Magos a 6, 7 de enero. Claro. Y hablar con nuestro médico, porque a veces, pues, no va a estar el médico principal dentro de San Salvador en ese momento o incluso dentro del país. Entonces uno le puede consultar a su médico o al asistente, si el doctor no está ahí, tengo una emergencia, en qué hospital él va a dejar indicaciones, qué hospital me recomienda a dónde llegar, por ejemplo, o qué otro médico de confianza de él y que esté enterado de mi caso me diga, con tal persona puedes ir en mi ausencia. Entonces, si ya tenemos todo eso armado, aunque haya una emergencia, pues como vamos a saber por qué camino agarrar, va a ser menos la preocupación. Sí, creo que de verdad que al final es estar pues al tanto, ¿no?, del caso tal cual por escrito, para que cualquier otro doctor o el doctor que se quede apoyando nos pueda ayudar, ¿no?, o abocarnos a él en caso de cualquier emergencia. Ahora, ¿cuáles son de repente, doctora, los descuidos más comunes que vemos pasada esta temporada? ¿En qué pues terminan residiendo la mayoría de las personas? Dolor oncológico no controlado, muchas veces que porque quiero brindar un poquito y no quiero mezclar el alcohol con los medicamentos, suspendo los analgésicos. Entonces nos va a dar un dolor igual o más fuerte por la ausencia del medicamento, suspender tratamientos para digerir bien los alimentos. Muchos pacientes se deshidratan
¿verdad? Porque toman menos agua o a veces comieron algo que no debían y eso ocasionó una diarrea que nos hace perder líquidos. En algunos casos, que no debería ni mencionarse, pero a veces hemos tenido consumo excesivo de alcohol y eso también nos va a deshidratar. Ok, súper, para tomarlo en consideración también. Bueno, muchas de las pacientes entiendo que portan un catéter, ¿no? Que es de repente por donde pues está recibiendo, ¿no?, los procesos. Ahora, tienen de repente drenajes o heridas quirúrgicas. Por ejemplo, en el caso de que obviamente pues en la emoción, ¿no?, muchas veces nos acercamos, abrazamos, queremos de repente pues tener contacto físico con ellos, ¿cuáles pueden ser algunas de las recomendaciones que damos cuando sabemos que una persona dentro de la reunión está pasando por este proceso? A veces como saludamos, o cuando nos vamos a saludar también podemos ver qué quiere hacer la persona. Okay. O sea, si yo veo que me quiere saludar de beso, o si yo veo que me quiere abrazar, pues yo abrazo. Tal vez el abrazo, a veces topamos tórax, topamos el pecho, a veces tal vez así solo con brazos sin topar tanto. Si los tratamientos han sido, por ejemplo, un cáncer de mama o un catéter. Los catéteres de quimioterapia, solo recién operados es que llevan cuidados especiales. Después de ello podemos tener el catéter a ras de piel por abajo de la piel y no nos da problema. Las heridas se recomiendan de que si vamos a llegar a la cena familiar, digamos, revisar que esté bien selladita, que no esté floja y si es necesario, aunque ya se haya curado, se vuelve a fijar, ¿verdad? Para que no tengan ese problema y nosotros como familia hacer como una inspección, ver si tiene algo que le sale a los lados, si tiene algún tubito. Usualmente uno como personal de salud le dice, si va a salir, pues las mangueritas, los drenos se colocan de esta forma, se pueden colocar ropa especial, ¿verdad?, que sirven para guardar los drenos, o se pueden hacer como con pañoletas o franelas para que no estén colgando. Ok, perfecto. Bueno, ahí están las recomendaciones de la doctora Flor Cuellar, cirujano oncóloga. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Para servirles y espero sea de mucha ayuda para los pacientes. Sin duda alguna, así va a ser, doctora. Nosotros vamos a continuar con más y nos vamos a la cocina con la chef.